qué ocurren cosas malas cuando estás intentando hacer las cosas bien? ¿Por qué llega la enfermedad después de tantas oraciones? ¿Por qué se pierde el trabajo cuando has procurado ser fiel? ¿Por qué una familia que ama a Dios tiene que atravesar lágrimas, injusticias y despedidas? Estas preguntas no nacen necesariamente de la falta de fe. Muchas veces nacen de un corazón herido que intenta comprender el silencio de Dios. La Biblia declara en Romanos 2:8, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo es una de las promesas más conocidas de las Escrituras, pero también una de las más malinterpretadas. Pablo no está diciendo que todas las cosas que ocurren sean buenas. La enfermedad no es buena, la traición no es buena, la muerte no es buena, la injusticia, la violencia y el sufrimiento nunca deben ser llamados bendiciones en sí mismos. Lo que la palabra afirma es algo diferente y mucho más profundo. Dios puede actuar en medio de todas esas cosas y conducirlas hacia un propósito de bien para quienes lo aman. El mal continúa siendo mal, el dolor continúa doliendo, pero cuando una vida está en las manos de Dios, ninguna lágrima tiene que ser inútil y ninguna herida tiene el poder de escribir el final de la historia. Observa también a quién está dirigida esta promesa: a los que aman a Dios. No se trata de una frase optimista para decir que todo terminará bien automáticamente sin importar cómo vivamos. Es una promesa para quienes han colocado su vida en las manos del Señor, para quienes confían en su propósito incluso cuando no pueden comprenderlo. Tal vez tú amas sinceramente a Jesús, pero estás sufriendo. Y por eso preguntas: Señor, si te amo, ¿por qué permitiste esto? Si he tratado de obedecerte, ¿por qué mi hogar está atravesando esta crisis? Si he orado tanto, ¿por qué la respuesta no llegó? Debemos comprender una verdad esencial: Dios nunca prometió que sus hijos vivirían sin sufrimiento en este mundo. Jesús no dijo que quien lo siguiera jamás lloraría. No aseguró que la enfermedad nunca tocaría nuestro cuerpo, que nadie nos traicionaría o que siempre conservaríamos aquello que amamos. Vivimos en un mundo herido por el pecado. La creación entera gime. Las decisiones humanas producen consecuencias. La maldad de otros puede alcanzarnos. Nuestros cuerpos se debilitan y la muerte continúa siendo una realidad dolorosa. Si Dios hubiera prometido que sus hijos nunca sufrirían, tendríamos razón al reclamarle cada vez que apareciera una prueba. Podríamos decir: Señor, tú afirmaste que nada doloroso me ocurriría, pero aquí estoy sufriendo. Sin embargo, esa promesa no existe. Lo que sí existe es una promesa todavía más poderosa. Cuando atravieses el fuego no estarás solo. Cuando las aguas parezcan cubrirte, Dios permanecerá contigo. Cuando no tengas respuesta, su presencia continuará sosteniéndote. Una cosa es sufrir abandonado. Otra muy diferente es atravesar el sufrimiento tomado de la mano de Cristo. Imagina un niño pequeño que debe someterse a una cirugía. Mientras espera en la habitación, entra una enfermera sosteniendo una aguja. El niño la ve y se llena de miedo. Para tranquilizarlo, alguien podría decirle: no te dolerá nada. Pero el padre sabe que no sería completamente verdad. La aguja dolerá, la intervención será incómoda, habrá un proceso de recuperación. Entonces el padre se inclina, mira a su hijo a los ojos y le habla con sinceridad: hijo, probablemente va a doler, no quiero engañarte, pero esta inyección es necesaria para que puedas sanar, levantarte y volver a correr. Después extiende su mano y añade: apriétala. Si duele mucho, aprieta con fuerza; si duele poco, aprieta suavemente. No puedo prometerte que no sentirás dolor, pero sí puedo prometerte que no te dejaré solo. Esa imagen nos ayuda a comprender cómo actúa Dios con nosotros. A veces levantamos los ojos y decimos: Señor, la vida me está doliendo
El diagnóstico me asusta. Mi hijo está enfermo, no tengo recursos suficientes, mi familia necesita ayuda y no sé qué hacer. Estoy perdiendo algo que para mí era muy importante. Dios no siempre responde eliminando inmediatamente la aguja, no siempre evita el tratamiento, no siempre nos explica en ese momento por qué debemos atravesar ese proceso, pero se acerca y nos dice: toma mi mano, no puedo decirte que en este mundo nunca llorarás, pero no voy a abandonarte. Cuando tu fuerza termine yo te sostendré, cuando no puedas caminar te llevaré en mis brazos. Quizás hoy no necesitas una explicación teológica complicada. Quizás lo único que necesitas es saber que Cristo está sentado junto a ti en la habitación del dolor. Él no observa tu sufrimiento desde una distancia indiferente. Jesús conoce el rechazo, conoce la traición, conoce la injusticia, conoce el dolor físico y la angustia del alma. En la cruz el Hijo de Dios entró en lo más profundo del sufrimiento humano. Por eso cuando lloras delante de Él, no estás hablando con alguien que desconoce el dolor. Estás hablando con un Salvador que llevó heridas en su propio cuerpo. Dios no es el autor de la maldad. El pecado, la rebelión y la ruptura de la creación introdujeron sufrimiento en la experiencia humana. Pero el Señor en su soberanía puede entrar en aquello que el mal quiso utilizar para destruirte y transformarlo en un instrumento de madurez, dependencia y fe. Esto no significa que debamos llamar bueno a lo terrible, tampoco significa que debamos negar nuestra tristeza. El creyente puede llorar, puede sentirse cansado, puede preguntar, puede buscar ayuda. La fe no consiste en fingir que nada duele. La fe consiste en continuar tomando la mano de Dios mientras duele. El enemigo desea utilizar el sufrimiento para deformar la imagen que tienes del Señor. Primero intenta herirte, después susurra: Dios te abandonó. Dios está contra ti. No tiene sentido seguir confiando. Has orado y nada cambió. Esa estrategia aparece con claridad en la historia de Job. Job era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, atravesó pérdidas que parecían insoportables. Perdió bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud. Su vida se convirtió en un escenario de preguntas. El propósito del enemigo era lograr que Job interpretara el dolor como una razón para rebelarse contra Dios. Quería quebrar su confianza. Deseaba demostrar que Job solo servía al Señor porque recibía bendiciones. Pero la historia revela algo fundamental. Aunque Job no comprendía lo que sucedía a su vida, no había escapado del conocimiento ni de la soberanía de Dios. El Señor estableció límites. El sufrimiento no podía avanzar más allá de lo que Dios permitía. Esto no responde a todas nuestras preguntas. Continúa existiendo un misterio. ¿Por qué algunas personas son libradas y otras atraviesan la enfermedad? ¿Por qué una oración recibe una respuesta inmediata y otra parece esperar durante años? ¿Por qué dos creyentes igualmente sinceros enfrentan desenlaces diferentes? No, tenemos todas las respuestas y debemos ser humildes para reconocerlo. Hay momentos en los que Dios impide que el mal nos alcance, nos protege de peligros que quizá nunca llegaremos a conocer. Abre una puerta, detiene una enfermedad, evita un accidente, pero existen otras ocasiones en las que permite que atravesemos el valle, no porque haya dejado de amarnos, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque dentro de un mundo quebrantado Él está realizando una obra que todavía no conseguimos ver completamente. Nuestra mente es limitada. Observamos un instante. Dios contempla toda la historia. Nosotros vemos el hilo suelto detrás de una tela. Él contempla el diseño completo. Por eso, en lugar de exigir una explicación inmediata, la fe aprende a decir: Señor, no entiendo, pero conozco tu carácter.
No sé por qué permitiste esto, pero sé que no eres cruel. No puedo ver el camino completo, pero continuaré tomando tu mano. Romanos 2:8 no dice que comprenderemos todas las cosas, dice que podemos saber que Dios trabaja en todas ellas. La certeza del creyente no está en entender cada acontecimiento, está en conocer al Dios que conduce su vida. Quizá en este momento te encuentras en medio de una experiencia que no tiene sentido. Has orado y el diagnóstico continúa. Has pedido restauración y la relación todavía está quebrada. Has tratado de ser fiel, pero una puerta se cerró. No te apresures a concluir que Dios te ha abandonado. No interpretes su silencio como ausencia. Aunque no veas su mano, puedes confiar en su corazón. El Padre continúa ahí. Su mano permanece extendida. Puedes apretarla con todas tus fuerzas. Puedes llorar mientras la sostienes. Puedes decirle que estás herido, confundido y cansado. Él no se ofenderá por tu sinceridad. Dios prefiere una oración quebrantada y verdadera antes que palabras religiosas pronunciadas sin corazón. Háblale. Dile: Señor, esto duele. No sé cuánto tiempo podré continuar, pero no quiero alejarme de ti. Sóstenme cuando mi fe se debilite. Haz que esta prueba no destruya mi corazón. Enséñame a confiar aún cuando no comprenda. La noche puede ser larga, pero no será eterna. El sufrimiento puede tocar tu vida, pero no puede arrancarte de las manos de Cristo. Y cuando todo parezca oscuro, recuerda esta verdad: Dios nunca prometió que no habría dolor. Prometió que dentro del dolor su presencia sería suficiente. Cuando el sufrimiento llega, una de las primeras tentaciones es pensar que Dios lo envió para castigarnos. La mente comienza a preguntarse: ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios me está tratando de esta manera? Si Él me ama, ¿por qué permitió que mi vida se llenara de dolor? Estas preguntas pueden convertirse en una herida todavía más profunda que la propia prueba, porque no solo sufrimos por lo ocurrido, sino que comenzamos a desconfiar del carácter de Dios. Por eso necesitas recordar una verdad fundamental: Dios no es la fuente del mal de su corazón. No nacen la crueldad, la injusticia, ni el deseo de destruirte. La Escritura revela que sus pensamientos hacia nosotros son de paz, esperanza y restauración. Dios es como un manantial de agua limpia. De una fuente pura no puede brotar agua contaminada. Él es el dador de la vida, el autor del amor y el Padre de toda buena dádiva. El pecado y la rebelión introdujeron dolor en el mundo y el enemigo procura utilizar ese dolor para separarnos del Señor. Su estrategia es sutil. Primero intenta herirte, después señala a Dios como culpable. Trae una pérdida y susurra: ¿ves? Dios no te protege. Permite que una enfermedad te debilite y dice: tus oraciones no sirven. Usa la injusticia de otras personas para convencerte de que el cielo te ha olvidado. El objetivo final no es solamente hacerte llorar, es hacerte abandonar a Dios. El enemigo sabe que mientras permanezcas unido a Cristo, el sufrimiento no podrá destruir definitivamente tu esperanza. Por eso intenta quebrar primero la imagen que tienes del Señor. Quiere que veas a Dios como un juez indiferente, un padre ausente o alguien que disfruta castigándote. Pero esa no es la imagen que la Biblia presenta. La cruz demuestra que Dios no permanece lejos del dolor humano. Él entró en nuestro sufrimiento. El Hijo de Dios fue rechazado, golpeado, humillado y clavado en una cruz. Jesús no observó nuestras heridas desde la seguridad del cielo, vino a cargarlas. Por eso, aunque no comprendas por qué una prueba fue permitida, nunca debes concluir que Dios dejó de amarte. La historia de Job nos ayuda a comprender esta batalla espiritual. Job amaba al Señor, pero el enemigo afirmó que su fidelidad estaba basada únicamente
en las bendiciones que recibía. Era como si dijera: Job te sirve porque tiene salud, familia, bienes y seguridad. Quítale todo eso y verás cómo se vuelve contra ti. Observa dónde nace la idea de destruir. No nace en el corazón de Dios, nace en la acusación del enemigo. Dios permitió que Job fuera probado, pero estableció límites. La vida de aquel hombre continuaba bajo la soberanía divina, aunque él no pudiera ver lo que estaba ocurriendo detrás de su sufrimiento. Job solo veía las pérdidas, no escuchaba la conversación celestial, no conocía la acusación del enemigo, no sabía que su fidelidad estaba dando un testimonio que iba mucho más allá de su propia historia. Así ocurre muchas veces con nosotros. Vemos el día presente, pero no vemos el conflicto completo. Observamos una puerta cerrada, pero ignoramos de qué peligro pudo protegernos. Sentimos una pérdida, pero todavía no conocemos la obra que Dios realizará a través de ella. Esto no significa que toda tragedia tenga una explicación sencilla. Hay sufrimientos que continúan siendo un misterio para nosotros. No debemos dar respuestas superficiales a quien está llorando. Decirle a una madre que acaba de perder a su hijo: todo ocurre por algo, puede convertirse en una frase cruel cuando no se pronuncia con compasión. Hay momentos para hablar. Y hay momentos para sentarse al lado de quien sufre, guardar silencio y llorar con él. Dios no exige que comprendamos inmediatamente. Nos invita a confiar. Pero entonces surge otra pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene siempre el sufrimiento? ¿Por qué en ocasiones protege y en otras permite que la prueba nos alcance? Sabemos que podría levantar un muro alrededor de nosotros. Podría evitar el accidente. Podría impedir que la enfermedad avance. Podría detener la injusticia antes de que nos hiera. Muchas veces lo hace. Cada día somos librados de peligros que ni siquiera llegamos a conocer. Sin embargo, otras veces permite que atravesemos situaciones que jamás habríamos elegido. ¿Por qué? No tenemos una respuesta completa. Existen preguntas que quizás solo serán esclarecidas cuando estemos delante de Dios y podamos contemplar la historia desde su perspectiva. Hoy nuestra comprensión es limitada. Queremos que el Señor nos explique todo ahora, pero incluso si lo hiciera, quizá no tendríamos la capacidad para entenderlo. Un niño pequeño no comprende todas las decisiones de un cirujano, solo sabe que tiene miedo y que algo le duele. De la misma manera, nosotros observamos el momento presente mientras Dios contempla el principio, el proceso y el final. La fe madura no consiste en tener respuesta para todas las preguntas, consiste en confiar en el carácter de Dios cuando las respuestas no llegan. Es decir, no entiendo por qué sucedió, pero sé que Dios no es mi enemigo. No puedo explicar esta prueba, pero continuaré creyendo que su amor no ha cambiado. No sé cómo terminará esta historia, pero mi vida sigue en sus manos. El sufrimiento puede compararse con el fuego. Cuando el fuego alcanza la madera, la consume. Pero cuando pasa sobre el oro, revela sus impurezas y lo purifica. La diferencia no está solamente en la intensidad del fuego. Está en la naturaleza de aquello que lo atraviesa. La prueba puede destruir una fe superficial construida únicamente sobre las bendiciones, pero también puede fortalecer una fe que ha aprendido a depender de Cristo. Por eso debes preguntarte, ¿qué está revelando esta dificultad dentro de mí? Mi confianza en Dios dependía de que todo saliera como yo deseaba. ¿Estoy permitiendo que el dolor me vuelva más amargo o más humilde? ¿Me estoy alejando del Señor? ¿Estoy aprendiendo a buscarlo con mayor sinceridad? El fuego. No siempre crea aquello que aparece. Muchas veces solo revela lo que ya estaba escondido. Una crisis puede mostrar temores que nunca habíamos enfrentado.
Puede revelar orgullo, impaciencia, dependencia de las personas o una fe basada solamente en emociones. Pero cuando entregamos todo eso a Dios, la prueba puede convertirse en un lugar de transformación. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es suficientemente poderoso para producir algo bueno, incluso dentro de aquello que quiso destruirnos. Piensa en alguien que comienza a ejercitar su cuerpo. Al principio realiza unas pocas flexiones y siente dolor. Sus músculos no están acostumbrados. Al día siguiente intenta una vez más, avanza lentamente 10 repeticiones, después 11, más tarde 15. Con disciplina, esfuerzo y perseverancia llega un día en que puede hacer aquello que antes parecía imposible. La fuerza no apareció evitando todo esfuerzo, creció en medio de la resistencia. La fe también necesita ser ejercitada. Puedes leer sobre confianza. Puedes cantar acerca de la fidelidad de Dios. Puedes afirmar que Él nunca te abandona. Pero hay verdades que solo se vuelven profundamente reales cuando atraviesas una noche en la que no tienes nada más a lo cual aferrarte. Es allí donde la fe deja de ser teoría. Es allí donde aprendes a orar sin depender de las emociones. Es allí donde descubres que Cristo continúa siendo suficiente cuando desaparecen otras seguridades. Nadie desea sufrir y eso es natural. Dios no nos creó para el dolor, nos creó para la vida, la comunión y la felicidad. Por eso lloramos ante la muerte, por eso rechazamos la enfermedad. Por eso nuestro corazón siente que el sufrimiento es algo extraño. El dolor entró con el pecado. No forma parte del ideal eterno de Dios. Pero mientras vivamos en este mundo quebrantado, el Señor puede usar incluso esa experiencia extraña para prepararnos, purificarnos y enseñarnos a depender de Él. Entonces, cuando llegue una prueba, no necesitas fingir que te agrada. Puedes pedirle a Dios que la quite. Jesús mismo en Getsemaní pidió que la copa pasara de Él. Pero también añadió, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una oración de confianza. Puedes decir, Señor, si es posible, líbrame de esta situación. Abre una puerta, trae sanidad, restaura mi familia, defiéndeme de esta injusticia. Pero también debes ser capaz de añadir, si el proceso continúa, no permitas que me aleje de ti. Haz que esta prueba me purifique y no me destruya. Muéstrame qué deseas formar en mi carácter. Utiliza incluso mis lágrimas para acercarme más a Cristo. El enemigo puede herir durante un tiempo, pero no posee autoridad ilimitada. Tu vida no está a su merced. Dios continúa siendo soberano. La prueba tiene límites. La noche tiene un final. Quizá la respuesta no llegará de la forma que imaginas. La victoria no siempre significa que las circunstancias cambien inmediatamente. A veces la victoria es recibir fuerzas para continuar. A veces es conservar la paz en medio de la enfermedad. A veces es perdonar a quien te hirió. A veces es llegar al punto de poder decir, Señor, aunque no comprenda todavía, confío en ti. Cuando el sufrimiento haya realizado su obra y el fuego se apague, no serás la misma persona. Podrás salir más humilde, más compasivo, más sensible al dolor ajeno, más consciente de tu dependencia de Dios. Quien nunca ha llorado puede hablar de esperanza. Pero quien encontró a Cristo en medio de sus lágrimas puede compartirla con una autoridad diferente. Tal vez hoy estás dentro del fuego, sientes que no puedes soportar más, pero antes de concluir que todo está perdido, recuerda, si perteneces a Cristo, el fuego no tiene por qué consumirte, puede purificarte. No preguntes únicamente por qué estoy pasando por esto. Pregúntale también al Señor, ¿qué quieres enseñarme?
¿Qué deseas transformar dentro de mí? ¿Cómo puedo conocerte mejor en medio de esta prueba? No permitas que el dolor te convierta en madera seca. Entrégate a Dios para que su gracia transforme tu corazón en oro refinado. La prueba no será eterna, pero aquello que Dios forma en ti puede permanecer para siempre. Hay dolores que no solo hieren el cuerpo, también sacuden la fe, desordenan los pensamientos y obligan al corazón a enfrentarse con preguntas que nunca quiso formular. Una joven de 22 años conoció el Evangelio y decidió entregar su vida a Jesucristo. Su decisión no fue recibida con alegría en casa. Sus padres consideraban que estaba abandonando la tradición familiar, le advirtieron que no debía bautizarse y trataron de detenerla, pero ella había encontrado algo más profundo que una nueva costumbre religiosa. Había encontrado a Cristo. Por eso respondió con respeto: papá, mamá, yo los amo, no quiero hacerles daño, pero deseo vivir para Jesús. Esta decisión no me convertirá en una peor hija. Quiero que Dios transforme mi vida. Finalmente se bautizó. Sus padres no la expulsaron de la casa, pero comenzaron a castigarla con el silencio. Entraba y nadie la saludaba. Se sentaba a la mesa y los demás se levantaban. Vivía rodeada de su propia familia, pero se sentía como una extraña. Aún así no abandonó su fe. Continuó caminando con Dios y comenzó a cantar en el coro de la iglesia. Tiempo después el grupo viajó a otra ciudad para participar en un encuentro cristiano. Antes de partir, la joven se acercó a su padre, quiso despedirse, quiso abrazarlo, quiso darle un beso, pero él, todavía herido y enojado por su decisión espiritual, la rechazó. Ella se marchó con el dolor de no haber recibido aquella última muestra de cariño. El encuentro terminó y los jóvenes emprendieron el viaje de regreso durante la noche. Venían cantando. Habían pasado días hablando de Dios, orando y alabando, pero en medio del camino ocurrió lo impensable. El autobús sufrió un terrible accidente. Varios jóvenes perdieron la vida. Entre ellos estaba aquella muchacha. La noticia golpeó profundamente a la iglesia y a cada una de las familias. Entonces apareció la pregunta que surge cuando la tragedia parece contradecir todo lo que creemos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba mientras sus hijos cantaban? ¿Por qué no detuvo el accidente? ¿Por qué permitió que jóvenes que regresaban de servirlo perdieran la vida? No existe una respuesta humana capaz de eliminar el dolor de una tumba. Las frases religiosas no pueden ocupar el lugar de un hijo. Las explicaciones rápidas pueden sonar crueles cuando el corazón está destrozado. Aquel padre llegó al funeral lleno de ira. Durante mucho tiempo había creído que la iglesia le había robado a su hija. Ahora pensaba que también era responsable de su muerte. Gritó, reclamó, amenazó. No podía comprender por qué una joven que había decidido buscar a Dios había terminado de aquella manera. En el cementerio, mientras los féretros descendían, los sobrevivientes del coro comenzaron a cantar acerca del regreso de Cristo, pero no cantaban sin lágrimas. Sus voces se quebraban, lloraban mientras cantaban y cantaban mientras lloraban. La fe no había eliminado la tristeza. La esperanza no había borrado el dolor. Cuando el padre vio que bajaban el cuerpo de su hija, se lanzó desesperado hacia la tumba. Abrazó el féretro y comenzó a suplicar: hija, perdóname. Quisiste despedirte y no te permití acercarte. Pensé que tendría más tiempo. Quise castigarte con mi indiferencia y ahora no puedo volver atrás. Hay palabras que se vuelven insoportables cuando ya no pueden ser pronunciadas a tiempo. Hay abrazos que postergamos, perdones que dejamos para después, conversaciones que creemos poder tener mañana. Pero la vida no siempre nos avisa cuándo será la última oportunidad. Por eso, mientras todavía puedas, ama.
Mientras todavía puedas, pide perdón. Mientras todavía puedas, deja el orgullo. No esperes una tragedia para reconocer el valor de la persona que tienes a tu lado. Cuando el funeral terminó, la mayoría comenzó a retirarse, pero el padre permaneció junto a la tumba completamente quebrantado. Entonces una amiga cercana de su hija regresó para acompañarlo. Era la joven que había estudiado la Biblia con ella y la había ayudado a conocer a Jesús. Se acercó con respeto. No intentó minimizar su dolor, no le dijo que dejara de llorar, solo trató de mostrarle que la muerte no tenía que ser la última palabra. El hombre, todavía confundido, le preguntó: ¿cómo pueden cantar en un momento como este? ¿No sienten nada? Ella respondió: claro que sentimos. Lloramos porque hemos perdido a nuestros amigos. Nos duele profundamente, pero también cantamos porque tenemos esperanza. Esa es la diferencia que Cristo produce. El creyente no niega la muerte, la enfrenta con lágrimas, pero sus lágrimas no están completamente vacías. La Escritura enseña que cuando Jesús regrese, los muertos que descansan en Él resucitarán. La tumba no es el final para quien ha colocado su vida en Cristo. La muerte es un enemigo, pero es un enemigo vencido por la resurrección de Jesús. La joven abrió la Biblia y le mostró aquella promesa. Le explicó que su hija había muerto confiando en Cristo y que en el día señalado por Dios volvería a vivir. Los ojos del padre comenzaron a cambiar. Por primera vez en medio de su desesperación apareció una pequeña luz. Preguntó: ¿quieres decir que podré abrazarla nuevamente? La respuesta requería sinceridad. La promesa de la resurrección no es simplemente una idea sentimental para consolar a quien perdió a alguien. Es una esperanza vinculada a Cristo. Quienes mueren en Él resucitarán para vida eterna. Por eso la joven le dijo: su hija estará entre quienes se levantarán cuando Cristo regrese, pero usted también necesita entregarse al Señor. No bastaba con desear volver a verla. Necesitaba conocer al Salvador en quien ella había confiado. Aquel padre que antes había rechazado la fe de su hija comenzó a comprender que no se trataba de una traición familiar. Ella no había sido engañada. Había encontrado una esperanza que ahora él necesitaba desesperadamente. Allí junto a la tumba comenzó a abrir su corazón a Dios. No porque el dolor hubiera dejado de existir, no porque la muerte de su hija se hubiera vuelto algo bueno, sino porque dentro de la tragedia la palabra de Dios encendió una esperanza que antes no conocía. Romanos 8:2-8 no enseña que debemos llamar bueno a un accidente, tampoco afirma que Dios disfrute permitiendo la muerte. Lo que declara es que el mal no tiene la última palabra en la vida de quienes aman al Señor. Dios puede entrar en la historia más dolorosa y producir frutos que nosotros no habríamos imaginado. Puede despertar un corazón endurecido, puede reconciliar una familia, puede hacer que alguien que durante años rechazó a Cristo comience a buscarlo. Esto no convierte la tragedia en algo deseable, pero demuestra que la gracia de Dios puede actuar incluso en lugares donde parecía que todo había terminado. Tal vez aquella joven nunca imaginó que su fidelidad dejaría una marca tan profunda. Durante su vida fue rechazada por seguir a Jesús, pero su testimonio continuó hablando después de su muerte. Su padre comenzó a mirar la fe de una manera diferente. La esperanza que ella había abrazado se convirtió en una invitación para toda su familia. Existen momentos en que solo comprenderemos el alcance de una vida fiel cuando Cristo revele todo lo que ocurrió detrás de nuestros ojos. Hoy vemos despedidas. Dios ve historias completas. Nosotros contemplamos una tumba. Él contempla el día de la resurrección. Nosotros lloramos por lo que perdimos. Él conoce el instante en que volverá a reunir a quienes descansaron en Cristo. Por eso, si has perdido a alguien que amaba al Señor, tienes derecho a llorar. No necesitas esconder tu tristeza. La ausencia es real. La casa se siente diferente. La silla vacía duele.
Los recuerdos pueden aparecer sin avisar y quebrar nuevamente el corazón. Pero no llores como si todo hubiera terminado para siempre. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. Nuestra esperanza no está basada en el deseo humano de volver a ver a quienes amamos. Está basada en un Salvador que salió de la tumba. Cristo resucitó. Y porque Él vive, quienes mueren unidos a Él también vivirán. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios no evitó una pérdida. Puedes llevar esa pregunta delante de Él. Puedes decirle que te duele. Puedes confesar que todavía no consigues comprender. Pero no permitas que la ausencia de respuestas destruya la promesa. Llegará el día en que la trompeta sonará. Las tumbas se abrirán. La muerte tendrá que devolver a quienes descansaron en Cristo. Los hijos volverán a abrazar a sus padres. Los amigos se encontrarán nuevamente. Las lágrimas que hoy parecen interminables serán enjugadas por las manos de Dios. Hasta entonces permanece fiel. No dejes que el dolor te aleje de la única persona que puede darte esperanza más allá de la muerte. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, no postergues esa decisión. No busques a Dios solamente porque deseas reencontrarte con alguien. Búscalo porque necesitas ser reconciliado con tu Creador. Entrégate a Jesús porque Él murió por ti, porque puede perdonar tus pecados y porque solo en Él existe vida eterna. La muerte puede separar durante un tiempo, pero no puede destruir aquello que Cristo ha prometido restaurar. La tumba puede cerrar una historia ante nuestros ojos, pero Dios todavía conserva la última página, y en esa página no habrá despedidas. Habrá resurrección, habrá reencuentro, habrá vida. Aquel padre comenzó a comprender una verdad que durante mucho tiempo había rechazado. Su hija no se había alejado de la familia por rebeldía, no había abandonado el amor por sus padres, había elegido caminar con Cristo. Y ahora junto a la tumba la fe que él había despreciado se convertía en la única esperanza capaz de sostenerlo. La joven que lo acompañaba le explicó con sencillez: su hija descansó en Cristo. Cuando Jesús regrese, ella resucitará. Pero usted también necesita entregar su vida al Señor. Entonces aquel hombre hizo una pregunta que revelaba todo el dolor de su corazón. ¿Qué debo hacer para volver a verla? No se trataba únicamente de repetir una oración por miedo a perderla para siempre. Era necesario abrir el corazón a Jesús, reconocer su necesidad, arrepentirse, permitir que Cristo transformara la dureza, el orgullo y la resistencia que durante años habían gobernado su vida. Allí en medio del cementerio comenzó un camino nuevo. La tragedia no dejó de ser tragedia. La tumba no desapareció. El padre todavía tuvo que regresar a una casa donde faltaba la voz de su hija. Pero algo había cambiado. Ahora existía esperanza. Ahora sabía que la muerte no era el final. Y con el tiempo otros miembros de la familia también comenzaron a acercarse a Cristo. Quizá un día cuando Jesús regrese y aquella joven abra nuevamente los ojos, encontrará delante de ella a su padre, a su madre y a sus hermanos. Tal vez los verá vestidos con la justicia de Cristo y preguntará sorprendida: ¿ustedes también están aquí? Y su padre podrá responder: hija, durante tu vida no comprendí tu fe, me resistí, te rechacé y lastimé tu corazón. Pero después de tu partida conocí al Salvador que tú amabas. Tu testimonio siguió hablando, y por la gracia de Dios hoy estamos juntos. Solo en la eternidad comprenderemos por completo cómo Dios obró a través de historias que en la tierra parecían incomprensibles. Ahora entendemos mejor las palabras de Pablo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que Dios necesitaba la muerte de aquella joven para salvar a su familia. No significa que la tragedia fuera buena. Significa que ni siquiera la muerte pudo impedir que la gracia continuara trabajando.
El enemigo quiso usar la pérdida para producir odio, rebelión y desesperación, pero Dios entró en medio de aquel dolor y abrió una puerta hacia la salvación. Eso es lo que el Señor puede hacer. Aquello que debía destruirte puede convertirse en el lugar donde descubras su presencia de una manera más profunda. La experiencia que parecía cerrar todas las puertas puede conducir tu vida hacia un propósito que todavía no alcanzas a ver. Si amas a Dios y pierdes un empleo, no significa que debas alegrarte por la injusticia o ignorar las necesidades de tu familia. Puedes llorar, puedes sentir miedo, puedes buscar una nueva oportunidad, pero no permitas que la pérdida te convenza de que tu historia terminó. Tal vez Dios abrirá otra puerta, quizá te enseñará una habilidad diferente. Puede usar ese periodo para corregir prioridades, acercarte a tu familia o conducirte hacia un lugar que nunca habrías considerado. No siempre sabrás inmediatamente cuál es el propósito, pero puedes confiar en que tu vida no está fuera de las manos del Señor. Si una relación termina, tampoco debes fingir que no duele. La separación puede dejar heridas profundas, puede destruir sueños, alterar planes y hacerte sentir rechazado, pero incluso allí Dios puede trabajar. Tal vez restaurará lo que se quebró, quizá te enseñará a reconocer errores que antes no veías, puede librarte de una relación destructiva o puede conducirte por un camino completamente diferente. No sabemos cuál será el plan y sería irresponsable afirmar que toda pérdida será reemplazada exactamente como imaginamos. Pero existe algo que sí podemos afirmar: Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Cuando una vida está rendida a Él, incluso los capítulos más oscuros pueden ser utilizados para producir madurez, compasión, fe y una comunión más profunda con Cristo. Nuestro problema es que muchas veces queremos definir el bien únicamente según nuestros deseos inmediatos. Pensamos que todo ayudará para bien, significa recuperaré rápidamente lo que perdí. Dios me dará algo mejor según mi propia idea de mejor. La enfermedad desaparecerá. El problema terminará exactamente como quiero. Pero el bien del que habla la Biblia es más profundo que la comodidad. El propósito de Dios es formar en nosotros el carácter de Cristo. A veces el bien será una puerta abierta. Otras veces será fuerza para atravesar una puerta cerrada. En ocasiones será sanidad física. En otras será una paz interior que permanece incluso cuando el cuerpo continúa enfermo. A veces Dios cambiará la circunstancia. Otras veces usará la circunstancia para cambiarnos a nosotros. Eso fue lo que ocurrió con un hombre profundamente consagrado a Dios. Era un profesional respetado, un creyente activo y alguien que había dedicado gran parte de su vida a servir a otras personas. Nunca había fumado, procuraba cuidar su salud, amaba a Cristo y vivía con un fuerte sentido de misión. Sin embargo, un día los médicos descubrieron que tenía cáncer de pulmón. La noticia parecía absurda, porque una enfermedad asociada muchas veces con el tabaco aparecía en el cuerpo de alguien que nunca había fumado. ¿Por qué un siervo fiel tendría que atravesar precisamente esa prueba? Cuando recibió el diagnóstico, su primera reacción no fue tranquila. Entró en su habitación y comenzó a reclamarle a Dios. Señor, no puede ser. Renuncié a tantas cosas para servirte. He intentado vivir de acuerdo con tu voluntad. Y ahora permites que me ocurra esto. No debemos juzgarlo por esas palabras. El dolor puede sacudir incluso a una persona de fe. El diagnóstico no afecta solamente al cuerpo, también puede atacar la confianza. Puede hacer que alguien repase toda su vida y pregunte: ¿valió la pena ser fiel? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué durante meses aquel hombre luchó en su interior? Su enfermedad avanzaba, el cuerpo se debilitaba. Los tratamientos le quitaban las fuerzas,
Pero el conflicto más duro no estaba en sus pulmones, estaba en su alma. Poco a poco comenzó a sentir resentimiento contra Dios, oraba con enojo, recordaba sus sacrificios. Pensaba que el Señor le estaba pagando mal por todos sus años de servicio. Ese pensamiento es peligroso. Cuando comenzamos a creer que nuestra fidelidad obliga a Dios a concedernos una vida sin dolor, convertimos la relación con Él en un contrato. Yo obedezco y tú me proteges de toda tragedia. Yo sirvo y tú garantizas mi salud. Yo renuncio al pecado y tú evitas que mi familia sufra. Pero Dios nunca aceptó ese contrato. La salvación no es una transacción comercial. No amamos a Dios únicamente por lo que puede darnos. Lo amamos por quien Él es. Job tuvo que enfrentar esa misma pregunta. ¿Continuaría confiando cuando las bendiciones visibles desaparecieran o su fe existía solo mientras la vida fuera favorable? Aquel hombre enfermo también llegó a ese punto. Un día reconoció que el cáncer más peligroso no era el que estaba destruyendo su cuerpo, era el resentimiento que estaba consumiendo su espíritu. El cáncer físico podía llevarlo a la muerte, pero la amargura podía separarlo de la paz, destruir su confianza y oscurecer su comunión con Dios. Entonces cambió su oración, dejó de exigir explicaciones, ya no pidió solamente la sanidad del cuerpo. Se arrodilló y dijo: Señor, primero sana mi corazón, arranca de mí esta rebelión, no permitas que la enfermedad destruya mi fe. Quiero confiar en ti aunque no comprenda. Si decides sanarme, te alabaré. Y si mi vida se acerca al descanso, también quiero permanecer en tus manos. Esa oración no eliminó inmediatamente el cáncer, pero comenzó a sanar algo más profundo. La paz regresó, la amargura perdió fuerza, el miedo dejó de gobernarlo. Comprendió que la victoria no dependía solamente de continuar viviendo algunos años más. La verdadera victoria era permanecer unido a Cristo. Tiempo después, estando físicamente muy débil, dijo algo sorprendente: digan a la iglesia que Dios me sanó. Quienes lo miraban no comprendían. Su cuerpo estaba consumido, había perdido el cabello, la enfermedad continuaba avanzando. ¿Cómo podía afirmar que estaba sano? Entonces explicó: no estoy diciendo que el cáncer del cuerpo desapareció. Sé que puedo descansar en cualquier momento, pero ya no tengo miedo. Dios sanó el cáncer de mi alma. Ya no estoy enojado con Él. Puedo confiar aunque no comprenda. Si me restaura físicamente será para su gloria. Y si permite que descanse, sé que cuando Cristo regrese estaré entre los redimidos. Eso es una fe purificada por el fuego. No es una fe que niega la realidad. Él sabía que estaba enfermo. No rechazaba los tratamientos. No fingía que el diagnóstico no existía, pero había descubierto una sanidad que el cáncer no podía quitarle: la paz de estar reconciliado con Dios, la certeza de que la muerte no tendría la última palabra, la confianza de que su vida corta o larga permanecía en las manos del Padre. Quizá tú estás orando por una sanidad física. Continúa orando, busca tratamiento, pide ayuda, no pierdas la esperanza. Dios puede sanar, pero mientras esperas, permite que Él también mire dentro de tu corazón. Tal vez el sufrimiento ha producido enojo, culpa, resentimiento o miedo. Quizá estás más preocupado por recibir una explicación que por conservar la comunión con Dios. Puedes decirle: Señor, no entiendo lo que sucede, pero no quiero que esta prueba enferme mi alma. Sana mi manera de verte, líbrame de la amargura, dame paz, aunque todavía no llegue la respuesta. La fe no siempre recibe el milagro que esperaba, pero siempre puede recibir la presencia de Cristo. Y cuando Cristo está presente, aún la muerte pierde su poder definitivo. Por eso, cuando llegue el dolor, no preguntes únicamente: ¿por qué me está ocurriendo esto?
Pregúntale también a Dios, ¿para qué puedes usar esta experiencia? ¿Qué deseas sanar dentro de mí? ¿Qué debo aprender acerca de tu carácter? ¿Cómo puede mi vida glorificarte incluso ahora? Tal vez no recibirás todas las respuestas, pero puedes recibir algo más importante, un corazón en paz, una fe más profunda y la certeza de que para quien ama a Dios ni siquiera el sufrimiento tiene permiso para escribir el final. Cuando llega el dolor casi siempre preguntamos ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué después de haber orado tanto? ¿Por qué si estoy intentando vivir para Dios? Pero existe otra pregunta que puede cambiar completamente la manera en que atravesamos la prueba. ¿Para qué puede usar Dios esta experiencia? No siempre conocerás la respuesta inmediatamente. Tal vez nunca llegues a comprenderla por completo en esta tierra. Sin embargo, cuando colocas tu vida en las manos del Señor, puedes estar seguro de que el sufrimiento no tiene que ser inútil. Dios no originó el mal, pero puede tomar aquello que quiso quebrarte y utilizarlo para formar en ti algo que la comodidad jamás habría producido. El dolor puede enseñarte a depender de Dios, puede arrancar seguridades falsas, puede revelar capacidades que no sabías que tenías, puede prepararte para comprender, acompañar y servir a personas cuyo sufrimiento antes no lograbas entender. Muchas veces deseamos una misión grande, pero rechazamos el proceso que forma el carácter necesario para sostenerla. Queremos hablar de fe sin haber tenido que confiar, queremos consolar sin haber llorado, queremos dirigir sin haber aprendido primero a obedecer. Queremos ayudar a otros a atravesar el valle, aunque nunca permitimos que Dios nos enseñe a caminar dentro de él. Pero el Señor prepara a sus siervos. No siempre lo hace en lugares cómodos. A veces la preparación ocurre en caminos polvorientos, en jornadas agotadoras, en ambientes donde nadie reconoce nuestro esfuerzo y donde el único aplauso que podemos escuchar es el del cielo. Hubo un tiempo en que un pastor servía en una iglesia grande ubicada en una zona importante de una ciudad. Tenía una responsabilidad visible. Todo parecía indicar que continuaría desarrollando su ministerio dentro de un ambiente organizado y relativamente cómodo. Pero un día recibió una invitación inesperada. Debía dejar aquel lugar y viajar hacia la selva para trabajar entre comunidades indígenas. Humanamente parecía un retroceso. Pasaría de una iglesia reconocida a una región sin carreteras, de la comodidad de la ciudad a largas caminatas entre la humedad, el barro y los peligros del camino. No habría hoteles, no existirían medios de transporte adecuados. Para llegar a algunas aldeas tendría que caminar durante horas o desplazarse en pequeñas embarcaciones por el río. Había decenas de comunidades distribuidas en una vasta región. Visitarlas implicaba cansancio, hambre y noches sin un lugar apropiado para descansar. En algunas jornadas, después de caminar durante muchas horas bajo el calor, la sed se volvía insoportable. No siempre había agua limpia. A veces aparecía un pequeño charco y era necesario apartar insectos y beber lo que se encontraba. En otras ocasiones ni siquiera había agua suficiente, solo barro húmedo. Entonces era necesario colocarlo sobre una tela, exprimirlo y recibir unas pocas gotas. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos? Estaba allí, no siempre eliminando la dificultad, pero formando resistencia, enseñando paciencia, quebrando el orgullo, preparando a aquel hombre para responsabilidades que todavía no conocía. Durante la prueba rara vez vemos todo lo que Dios está haciendo. Solo sentimos el cansancio, solo vemos el camino difícil, solo pensamos en lo que dejamos atrás. Pero el Señor ve el futuro. Él sabe qué tipo de carácter será necesario
para la obra que vendrá. Sabe cuánta humildad necesitarás para no perderte cuando lleguen el reconocimiento y las oportunidades. Sabe qué experiencias formarán en ti compasión por quienes viven con poco. Sabe que noches de soledad te enseñarán a buscar su presencia y no depender del aplauso humano. Aquel periodo en la selva no fue tiempo perdido. Fue una escuela, el barro fue un aula, las largas caminatas fueron entrenamiento, la escasez enseñó gratitud, los peligros enseñaron dependencia, la falta de comodidad preparó un corazón capaz de servir en cualquier lugar. Más tarde llegarían responsabilidades mayores, vendrían viajes a auditorios, oportunidades para compartir el Evangelio con multitudes. Pero antes de subir a un avión fue necesario aprender a caminar durante horas. Antes de dormir en un hotel fue necesario descansar en el suelo. Antes de ocupar una posición de liderazgo fue necesario aprender a servir como un soldado común. Dios trabaja de esa manera. José recibió sueños de grandeza, pero antes del palacio conoció el pozo y la prisión. Moisés fue preparado para liberar a una nación, pero antes tuvo que pasar años cuidando ovejas en el desierto. David fue ungido como rey, pero regresó a los campos y después vivió perseguido. Pablo sería un poderoso mensajero del Evangelio, pero tuvo que conocer la debilidad, la oposición y las cadenas. La preparación de Dios no siempre se parece a una promoción. En muchas ocasiones parece una pérdida, parece olvido, parece que retrocedes mientras otros avanzan. Pero cuando el Señor está guiando tu vida, el desierto también forma parte del camino. Tal vez hoy te encuentras en una etapa que no comprendes. Estabas avanzando y una puerta se cerró. Tenías un proyecto, pero todo quedó detenido. Creías que Dios te conduciría hacia algo mayor y en cambio te encuentras realizando tareas sencillas que nadie valora. No desprecies este tiempo. Quizá Dios está formando en secreto aquello que necesitarás públicamente. No confundas invisibilidad con abandono. Una raíz crece debajo de la tierra antes de que el árbol pueda soportar el viento. El fundamento permanece escondido antes de sostener un edificio. El carácter también se forma lejos de las miradas. La pregunta no es solamente cuándo terminará esta etapa. La pregunta es, ¿cómo estás permitiendo que Dios te transforme dentro de ella? Puedes atravesar el mismo dolor de dos maneras. Puedes llenarte de resentimiento, comparación y amargura. O puedes decir, Señor, no elegí este camino, pero quiero aprender. Muéstrame lo que todavía necesito entregar. Forma en mí la paciencia que no poseo. Enséñame a servir cuando nadie me ve. Hazme fiel en lo pequeño. La prueba no garantiza automáticamente la madurez. Hay personas que sufren y se vuelven más duras. Otras atraviesan la misma clase de experiencia y salen más humildes, compasivas y cercanas a Dios. La diferencia está en cómo responden. El sufrimiento puede ser un cincel, pero debes permitir que Dios lo use. Una piedra no comprende por qué recibe golpes, solo siente el impacto. El escultor, en cambio, ve la forma que está apareciendo. De manera semejante nosotros sentimos las pérdidas, los retrasos y las luchas. Dios contempla el carácter que desea formar. Eso no significa que debas buscar el sufrimiento. Tampoco que tengas que permanecer pasivamente dentro de una situación injusta o peligrosa. Puedes pedir ayuda. Puedes salir de un ambiente destructivo. Puedes buscar tratamiento, consejo y protección. Pero cuando exista una dificultad que no puedes evitar, no permitas que pase por tu vida sin producir crecimiento. Pregúntate, ¿qué dependencia está rompiendo esta prueba? ¿Qué orgullo está revelando? ¿Qué habilidad está desarrollando?
¿A quién podré ayudar mañana gracias a lo que estoy aprendiendo hoy? Tal vez Dios te permitirá consolar a otra persona porque tú también conociste el miedo. Quizá podrás hablar con autoridad sobre restauración porque atravesaste un fracaso y viste cómo la gracia te levantó. Puede ser que tu historia se convierta en un puente para que alguien encuentre esperanza. No porque el dolor sea hermoso, sino porque Cristo puede redimir incluso las cicatrices. Una cicatriz demuestra que hubo una herida, pero también demuestra que la herida no consiguió destruirte. Tal vez hoy solo ves la herida abierta. Todavía no puedes imaginar el día en que hablarás de esta experiencia sin sentir el mismo desespero, pero Dios continúa trabajando. No reniegues contra todo el proceso. No concluyas demasiado pronto que tu historia perdió el sentido. Puedes orar: Señor, quita esta prueba si es tu voluntad. Pero añade también: mientras permanezca, no permitas que desperdicie lo que quieres enseñarme, que el dolor no me vuelva cruel, que la escasez no destruya mi gratitud, que el rechazo no apague mi llamado, que la espera no mate mi fe. Prepárame para lo que viene. Quizá no estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Tal vez no fuiste olvidado. Estás siendo formado en un lugar donde las distracciones son menores y la voz de Dios puede escucharse con mayor claridad. No midas el amor del Señor por la comodidad de tu camino. Jesús fue amado por el Padre y sin embargo atravesó el desierto, el rechazo y la cruz. El amor de Dios no siempre te evita el proceso. Muchas veces te acompaña dentro de él y lo utiliza para llevarte hacia una madurez que jamás alcanzarías de otra manera. Confía, el camino difícil no será eterno. Llegará el momento de comprender por qué necesitabas aprender ciertas lecciones. Y aunque nunca conozcas todos los motivos en esta vida, podrás mirar atrás y reconocer: no estuve solo. Dios me sostuvo. Lo que parecía destruirme terminó acercándome más a Él. Salí del valle con una fe que antes no tenía. El Señor todavía está trabajando en ti. No abandones el proceso antes de tiempo. El sufrimiento no siempre destruye por la intensidad del golpe. Muchas veces destruye por el miedo que despierta dentro del corazón. Miedo al futuro. Miedo a perder lo poco que queda, miedo a recibir una noticia peor, miedo a que Dios no responda como esperábamos. Cuando el temor toma el control, comenzamos a sufrir dos veces: primero por lo que realmente está ocurriendo y después por todas las tragedias que nuestra mente imagina. La incertidumbre se convierte en una prisión, el cuerpo está en un lugar, pero los pensamientos corren hacia 100 escenarios diferentes. ¿Qué sucederá si no encuentro trabajo? ¿Qué haré si el tratamiento no funciona? ¿Cómo seguiré adelante si esta relación no se restaura? ¿Quién cuidará de mi familia? Y si Dios no interviene, el miedo intenta convencerte de que estás completamente solo frente a un futuro desconocido. Pero el futuro no es desconocido para Dios. Tú no sabes lo que ocurrirá mañana. Él ya está allí. No significa que todo sucederá como deseas. Tampoco que ninguna noticia dolorosa volverá a tocar tu puerta. Significa que no existe un solo día de tu vida al que Cristo llegue tarde. Cuando tú despiertes mañana, Él ya habrá preparado la gracia necesaria para ese día. No te dará hoy todas las fuerzas que necesitarás durante los próximos 10 años. Te dará el pan de cada jornada, la sabiduría para el siguiente paso, la paz suficiente para atravesar la próxima hora. Por eso Jesús enseñó que no debemos cargar hoy con la ansiedad de mañana. Cada día trae sus propios desafíos, pero también trae misericordias nuevas. El problema es que deseamos recibir anticipadamente todas las respuestas.
Queremos saber cómo terminará la enfermedad, cuándo aparecerá el empleo, si el matrimonio será restaurado, de qué manera Dios resolverá la deuda. Y como no obtenemos una explicación completa, creemos que no existe un camino. Pero la fe no siempre recibe un mapa. Muchas veces recibe solamente una lámpara. La lámpara no ilumina todo el trayecto. Ilumina el paso que debes dar ahora. Quizá hoy ese paso sea levantarte de la cama y continuar. Tal vez sea llamar a alguien y pedir ayuda. Puede ser asistir a una consulta médica, reconocer un error, buscar trabajo nuevamente, perdonar, orar aunque sientas que tus palabras no llegan muy lejos. No necesitas resolver toda tu vida en una sola noche. Necesitas caminar con Dios durante este día. Romanos 8:28 no fue escrito para alimentar una confianza superficial. Pablo no dijo que quienes aman a Dios nunca perderán nada. Él mismo conoció el rechazo, la presión, los golpes, la escasez y la oposición. Sin embargo, estaba convencido de que ninguna de esas experiencias podía frustrar el propósito eterno de Dios. El sufrimiento podía cambiar sus planes humanos, pero no podía cancelar su llamado. Las cadenas podían limitar sus movimientos, pero no podían detener el Evangelio. La debilidad podía tocar su cuerpo, pero no tenía autoridad para separar su corazón del amor de Cristo. Eso también es verdad para ti. La prueba puede alterar tu calendario, puede obligarte a comenzar de nuevo. Tal vez te lleve por un camino que nunca habías imaginado, pero no puede destruir el propósito de Dios mientras permanezcas en sus manos. Hay personas que después de una pérdida creen que ya no tienen nada que ofrecer. Dicen, mi mejor oportunidad terminó, perdí demasiados años. Después de este fracaso Dios ya no podrá usarme, pero el Señor no depende de un escenario perfecto para cumplir su obra. Moisés pensó que su historia había terminado en el desierto. José pudo haber pensado lo mismo dentro de la prisión. Pedro quizá creyó que su negación lo había descalificado para siempre. Sin embargo, Dios continuaba trabajando. El desierto no terminó con Moisés, lo preparó. La prisión no destruyó el propósito de José, lo condujo hacia el lugar donde podría salvar vidas. La caída de Pedro no fue el final de su llamado. Cristo lo restauró y le enseñó a servir desde la humildad. No permitas que el dolor te convenza de que tu utilidad terminó. Tal vez estás siendo preparado para ministrar de una manera diferente. Quizá tus cicatrices te permitirán entender a personas que antes no comprendías. Puede ser que Dios use tu historia para alcanzar a alguien que jamás escucharía un mensaje pronunciado desde una vida sin heridas. La gente no siempre necesita encontrarse con alguien que tenga todas las respuestas. A veces necesita ver a una persona que atravesó la noche y todavía conserva la fe. Alguien que pueda decir, yo también tuve miedo, también pregunté por qué. Hubo días en los que no conseguía sentir la presencia de Dios, pero Él no me abandonó. Ese testimonio tiene poder, no porque glorifique el sufrimiento, sino porque glorifica al Dios que sostiene dentro del sufrimiento. Quizá ahora no puedes imaginar cómo tu prueba podría servir para algo. Eso es comprensible. Cuando una herida está abierta, es difícil pensar en el día en que se convertirá en cicatriz. No tienes que apresurarte. Dios no exige que sonrías mientras tu corazón está quebrado. Él no te pide que niegues la realidad. Te invita a entregarle cada parte del proceso, la confusión, la ira, el cansancio, las preguntas, el miedo. Puedes decirle, Señor, todavía no veo ningún bien en esto. No consigo entender tu silencio, pero no quiero soltar tu mano. Guarda mi corazón mientras atravieso este valle. La fe sincera no siempre dice, estoy fuerte. A veces dice, Señor, estoy débil, pero sigo aquí.
Eso también es fidelidad. Hay momentos en que continuar respirando, orando y dando un paso más es una gran victoria espiritual. No compares tu proceso con el de otras personas. Tal vez alguien recibió una respuesta rápida y tú continúas esperando. Otro fue sanado mientras tu tratamiento sigue siendo largo. Alguien encontró pronto una nueva oportunidad, pero tú continúas frente a puertas cerradas. La comparación puede convertir el dolor en resentimiento. Comenzamos a preguntar por qué a él sí y a mí no, pero Dios no escribe historias idénticas. El hecho de que trabaje de una manera en la vida de otra persona no significa que te haya olvidado. Su silencio no es indiferencia, la espera no es rechazo. A veces mientras tú estás pidiendo que cambie una situación, Dios está formando dentro de ti la capacidad necesaria para sostener la respuesta. Porque una bendición recibida antes de tiempo también puede convertirse en una carga. Un llamado sin carácter puede destruir a quien lo recibe. Una oportunidad sin humildad puede alimentar el orgullo. Un crecimiento sin raíces profundas no resistirá la tormenta. Dios no está interesado únicamente en llevarte rápidamente a algún lugar. Está interesado en la persona en quien te convertirás durante el camino. Por eso existen procesos, existen temporadas de preparación, existen etapas en las que parece que nada está avanzando, aunque por dentro el Señor realiza una obra profunda. Una semilla enterrada parece inmóvil. Nadie la aplaude, nadie contempla el trabajo que ocurre bajo la tierra, pero en secreto comienza a abrirse, extender raíces y prepararse para salir a la luz. Tal vez tú te encuentras en una temporada semejante, te sientes enterrado, parece que los demás avanzan mientras tú permaneces oculto. Pero estar debajo de la tierra no siempre significa estar muerto, puede significar que estás echando raíces. No intentes escapar antes de aprender lo que Dios desea enseñarte. Al mismo tiempo, no confundas la aceptación de la voluntad divina con una resignación pasiva. Confiar en Dios no significa dejar de actuar. Si necesitas tratamiento, búscalo. Si estás viviendo una injusticia, busca protección. Si perdiste el empleo, continúa presentando solicitudes y desarrollando nuevas capacidades. Si tu matrimonio está en crisis, busca consejo y aprende a dialogar. Si estás luchando contra una adicción, no enfrentes esa batalla en secreto. Pide ayuda. La fe no reemplaza la responsabilidad, la fortalece. Oramos como si todo dependiera de Dios y actuamos con fidelidad en aquello que Él coloca delante de nosotros. Pero después de hacer nuestra parte, descansamos. No podemos controlar todos los resultados. Puedes tomar decisiones sabias y aún así enfrentar un desenlace doloroso. Puedes hacer todo lo humanamente posible y descubrir que ciertas cosas permanecen fuera de tu alcance. En ese punto comienza una confianza más profunda, la confianza de decir: Señor, hice lo que estaba en mis manos. Ahora coloco en las tuyas aquello que no puedo controlar. Esa entrega no es derrota, es libertad. Mientras pretendas controlar lo incontrolable, vivirás agotado. Pero cuando reconoces que Dios continúa siendo Dios, incluso si la vida no sigue tus planes, el alma comienza a descansar. Quizá te preguntas: ¿y si el final no es el que deseo? Entonces necesitas recordar que para el creyente el final nunca se limita a esta vida. Puede existir una enfermedad sin sanidad inmediata, puede haber una despedida, puede llegar el descanso de la muerte, pero ni siquiera allí termina la promesa: Cristo venció la tumba. La esperanza cristiana no depende de que vivamos para siempre en este mundo, depende de que Jesús resucitó y regresará. Por eso aquel hombre enfermo podía decir que estaba sanado, aunque su cuerpo continuara debilitándose. Había sido liberado del temor. Ya no necesitaba exigirle a Dios una determinada respuesta para seguir confiando.
había colocado la vida y la muerte en las manos de Cristo. Esa es una de las mayores victorias que la fe puede alcanzar. Poder orar por sanidad sin convertir la sanidad en una condición para amar a Dios. Poder pedir una puerta abierta sin abandonar al Señor cuando permanece cerrada. Poder luchar por la restauración y al mismo tiempo reconocer que nuestra esperanza final no está en una circunstancia sino en Jesucristo. Quizá el milagro que esperas todavía llegará, Dios tiene poder para hacerlo. Pero mientras esperas, no ignores el milagro que desea realizar dentro de ti. Puede transformar el miedo en confianza, la amargura en humildad, la desesperación en esperanza, la autosuficiencia en dependencia. El corazón que antes solo preguntaba por qué puede comenzar a decir: Señor, muéstrame cómo glorificarte aquí. No permitas que el sufrimiento pase en vano. No dejes que te robe la ternura. No permitas que cierre tus ojos ante el dolor ajeno. Que la prueba te enseñe a tratar con mayor compasión a quienes lloran. Que te enseñe a hablar menos y escuchar más. Que te recuerde que detrás de una sonrisa puede existir una batalla que nadie conoce. Quien ha sido consolado por Dios aprende a consolar. Quien recibió misericordia aprende a ser misericordioso. Quien fue sostenido durante la noche puede convertirse en una luz para alguien que todavía no encuentra la salida. Tal vez ese será uno de los propósitos de tu historia. No conocerás todas las razones hoy, pero puedes confiar en que el Señor no está ausente. Su mano continúa sobre ti. El mismo Dios que te sostuvo ayer ya está preparando la gracia de mañana. Por eso no vivas prisionero del temor. No alimentes continuamente el peor escenario. Cuando la mente comience a correr hacia el futuro, vuelve a la presencia de Dios. Respira, ora, recuerda sus promesas y repite con fe: no sé qué ocurrirá, pero sé quién caminará conmigo. No comprendo el propósito completo, pero mi vida pertenece a Cristo. Esta prueba puede herirme, pero no tiene autoridad para separarme de su amor. Dios todavía está trabajando. Quizá todo parezca detenido, pero el cielo no está inmóvil. La obra continúa. El alfarero todavía tiene sus manos sobre el barro. El fuego no durará para siempre. Y cuando termine el proceso descubrirás que la gracia de Dios fue mayor que aquello que intentó destruirte. Tal vez hoy no estás atravesando una pequeña dificultad. Tal vez estás viviendo una de esas temporadas en las que todo parece acumularse al mismo tiempo. La salud se debilita, el dinero no alcanza. La familia está dividida, la respuesta que esperabas no llega. Y mientras intentas continuar, aparece una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo, Señor, no hay pecado en reconocer que estás cansado? No tienes que presentarte delante de Dios fingiendo una fortaleza que ya no posees. Puedes acercarte con lágrimas, puedes decirle que tienes miedo, puedes confesar que hay días en los que no comprendes nada. Dios no rechaza al corazón quebrantado, pero debes tener cuidado con lo que permites que el dolor produzca dentro de ti. Una herida puede llevarte hacia los brazos de Cristo. También puede convertirse en una puerta para la amargura. El enemigo no siempre necesita destruir tus circunstancias. A veces le basta con cambiar la manera en que interpretas a Dios. Quiere que pienses: si el Señor me amara, esto no estaría sucediendo. Si realmente escuchara mis oraciones, ya habría respondido. Tal vez fui ingenuo al confiar. Cuando esos pensamientos comienzan a gobernar la prueba exterior, se transforma en una crisis espiritual. Ya no estás luchando solamente contra una enfermedad, una pérdida o una injusticia. Estás luchando por conservar la imagen verdadera de Dios. Por eso la fe necesita recordar lo que las emociones olvidan. Dios continúa siendo bueno cuando la vida duele. Continúa siendo fiel cuando no entiendes. Permanece cerca incluso cuando no consigues sentir su presencia.
Su carácter no cambia con tus circunstancias. El mismo Dios que te acompañó en los días felices continúa sentado a tu lado durante la noche. Tal vez no escuchas su voz con claridad, pero el silencio no significa abandono. Piensa en Jesús en Getsemaní. El Hijo de Dios estaba angustiado. Su alma estaba profundamente afligida. No enfrentó la cruz con indiferencia. Oró, sudó, pidió que si era posible aquella copa pasara de él. Sin embargo, terminó diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración no fue una resignación vacía, fue una entrega completa. Jesús no estaba afirmando que el sufrimiento fuera agradable, estaba colocando su confianza en el Padre por encima de lo que sentía en ese momento. Y eso es lo que tú también puedes hacer. Puedes pedir que la prueba termine, puedes rogar por sanidad, puedes buscar una oportunidad, puedes luchar por tu familia, puedes pedir justicia. Pero después de presentar todo delante de Dios, necesitas llegar al lugar donde digas: Señor, no quiero que mi fe dependa únicamente de que hagas lo que yo deseo. Quiero confiar en ti porque tú eres Dios. No comprendo el camino, pero creo que no has perdido el control. Esa clase de entrega no se produce fácilmente. Nuestra naturaleza desea dirigirlo todo. Queremos establecer el tiempo, la forma y el resultado de la respuesta. Decimos: Señor, ayúdame. Pero much long, ocurren dentro. Tú estás pidiendo que quite la tormenta. Quizá Él está enseñándote a navegar. Estás pidiendo una salida inmediata. Tal vez está fortaleciendo tus piernas para que puedas atravesar el camino. Quieres que cambie a otras personas. Puede ser que primero desee trabajar en tu orgullo, tus heridas y tu manera de responder. Esto no significa que tú seas culpable de todo lo que estás sufriendo. Hay dolores que no elegiste. Hay injusticias que no provocaste. Hay enfermedades que no llegaron como consecuencia directa de una decisión personal. Pero aunque no seas responsable del origen de la prueba, eres responsable de la manera en que responderás a ella. Puedes permitir que te convierta en alguien incapaz de amar, o puedes pedirle a Dios que te haga más compasivo. Puedes usar tu dolor como una excusa para herir a otros, o puedes transformarlo en sensibilidad hacia quienes sufren. Puedes dejar que la prueba apague tu vida espiritual, o puedes convertirla en una invitación para buscar a Dios como nunca antes. José tenía motivos humanos para vivir lleno de resentimiento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado dentro de una prisión. Durante años parecía que cada intento de hacer lo correcto terminaba produciendo una nueva injusticia. Pero Dios estaba trabajando en silencio. José no veía el palacio mientras estaba en el pozo. No veía la responsabilidad futura mientras era tratado como un esclavo. No comprendía cómo la prisión podría formar parte de una historia de salvación. Solo mucho después pudo mirar hacia atrás y reconocer que Dios había transformado el mal en un instrumento para preservar muchas vidas. Eso es Romanos 8:2-8. No es decir que la traición fue buena, es declarar que la traición no consiguió destruir el propósito. No es afirmar que la prisión fue justa, es creer que la injusticia no pudo cancelar el plan de Dios. Tal vez hoy te encuentras en un capítulo que parece completamente desconectado de las promesas que recibiste. No ves cómo tu situación actual podría conducir a algo bueno, pero no juzgues toda la historia por una sola página. El autor todavía está escribiendo. Mientras tú ves fragmentos, Dios contempla el conjunto.
Mientras tú preguntas por qué una puerta se cerró, Él conoce lo que existía detrás de ella. Mientras lloras por una pérdida, Él sabe cómo sostendrá tu vida en los días que vienen. No necesitas comprenderlo todo para continuar caminando. Necesitas conocer a aquel que te guía. Sin embargo, confiar no significa permanecer inmóvil esperando que todo caiga del cielo. La fe también actúa. Si perdiste el trabajo, continúa buscando. Si estás enfermo, sigue el tratamiento indicado. Si dañaste una relación, reconoce tu responsabilidad y pide perdón. Si alguien te está maltratando, busca protección y apoyo. Si estás luchando emocionalmente, habla con una persona madura y capacitada. Dios puede utilizar médicos, consejeros, familiares, amigos y comunidades de fe como instrumentos de su cuidado. No espiritualices una situación para evitar las decisiones que debes tomar. La oración no sustituye la responsabilidad. La oración te da sabiduría y fuerza para asumirla. Tal vez parte de tu sufrimiento está relacionada con decisiones equivocadas. Puede ser que ignoraste advertencias, entraste en un camino peligroso, administraste mal lo que tenías, dañaste la confianza de alguien. En ese caso no necesitas culpar a Dios ni esconderte detrás de frases religiosas. Necesitas arrepentirte. El arrepentimiento no elimina automáticamente todas las consecuencias, pero abre la puerta a la restauración. Dios puede perdonarte y al mismo tiempo enseñarte a reparar lo que sea posible. Puede darte humildad para aceptar límites, fuerza para abandonar hábitos destructivos, paciencia para reconstruir una confianza que no regresará en un solo día. La gracia no siempre borra el proceso, muchas veces te acompaña a través de él y allí también creces. Aprendes que la verdadera libertad no consiste en evitar toda consecuencia, consiste en dejar de ser gobernado por el pecado que la produjo. Quizá tu situación no nació de tus errores, tal vez fuiste herido por las decisiones de otra persona. Entonces necesitarás otra clase de gracia. La gracia para no convertirte en aquello que te lastimó. La gracia para colocar la justicia en las manos de Dios sin renunciar a los límites necesarios. La gracia para perdonar sin llamar bueno a lo malo. Perdonar no significa negar la herida. No significa regresar a un ambiente peligroso. Significa renunciar al deseo de que el odio gobierne el resto de tu vida. Es decir, Señor, no quiero continuar atado a quien me hizo daño. Entrego esta causa en tus manos. Sana mi corazón y enséñame a caminar en libertad. El dolor no debe convertirse en tu identidad. Tú no eres únicamente lo que te ocurrió. No eres solamente la persona abandonada. No eres solo aquel que perdió el empleo, no eres el diagnóstico que recibiste, no eres el fracaso que cometiste. Si estás en Cristo, tu identidad es más profunda, eres un hijo sostenido por la gracia, eres una vida que todavía puede ser restaurada, eres alguien a quien Dios continúa formando. El enemigo desea encerrarte dentro del peor día de tu historia. Cristo te llama a caminar hacia un futuro que todavía no has visto. Por eso no conviertas una temporada en una sentencia definitiva. Hoy puedes estar llorando. Eso no significa que nunca volverás a sonreír. Hoy puedes estar confundido. Eso no significa que jamás encontrarás dirección. Hoy puedes sentirte débil. Pero la debilidad no es el final cuando el poder de Dios sostiene tu vida. Pablo aprendió que el poder de Cristo se manifestaba precisamente en su fragilidad, no porque la debilidad fuera agradable, sino porque allí ya no podía depender de sí mismo. Todos deseamos sentirnos fuertes, queremos tener respuestas, recursos y control, pero mientras creemos que podemos sostenerlo todo, muchas veces dejamos a Dios en los márgenes. El sufrimiento rompe esa ilusión. Nos recuerda que somos criaturas, que necesitamos ayuda,
que nuestra vida no está completamente bajo nuestro dominio, y esa verdad, aunque dolorosa, puede convertirse en una puerta hacia una comunión más auténtica. Cuando ya no tienes discursos, aprendes a gemir delante de Dios. Cuando tus propias fuerzas terminan, descubres que su gracia continúa. Cuando las personas no saben qué decir, comprendes que el Espíritu Santo puede consolarte de una manera que las palabras humanas no alcanzan. No desperdicies ese encuentro. No permitas que la preocupación ocupe todo el espacio que debería pertenecer a la presencia de Cristo. Cada día reserva un momento para abrir la palabra. Quizá no puedas estudiar durante horas. Lee una promesa, repítela, ora con ella, dile a Dios lo que realmente sientes. No hagas una oración para impresionar, haz una oración para permanecer. Algunos días solo podrás decir, Señor, ayúdame. Eso es suficiente cuando nace de un corazón sincero. Otros días tendrás fuerzas para agradecer. Agradece no por la tragedia, sino por la presencia que te sostiene dentro de ella. Agradece por la persona que te acompañó, por el alimento de ese día, por la oportunidad de seguir respirando, por una puerta pequeña que todavía permanece abierta. La gratitud no niega el dolor. Evita que el dolor te impida ver toda la gracia que continúa alrededor de ti. Y cuando tu fe se debilite, no te aísles. El sufrimiento suele empujarnos a encerrarnos. Pensamos que nadie comprenderá. Nos alejamos de la comunidad. Dejamos de orar con otros. Pero Dios también sostiene a través de personas. Permite que alguien cargue contigo. No necesitas contar tu historia a todo el mundo. Pero busca a una persona confiable, madura y compasiva. La fuerza cristiana no consiste en no necesitar a nadie. Consiste en reconocer que formamos parte de un cuerpo. Cuando un miembro sufre, los demás están llamados a acompañarlo. Quizá hoy tú necesitas recibir consuelo. Mañana podrás ofrecerlo. Lo que aprendas en esta etapa no terminará solamente en ti. Dios puede convertir tu experiencia en un ministerio de esperanza. Un día encontrarás a alguien atravesando la misma oscuridad y no le hablarás desde una teoría. Podrás mirarlo a los ojos y decir, sé que duele, no tengo todas las respuestas, pero conozco a un Dios que no abandona. Yo pensé que no soportaría y su gracia me sostuvo un día más. Ese testimonio puede salvar a alguien de la desesperación. Por eso no concluyas que este periodo es inútil. Incluso ahora Dios puede estar formando una palabra dentro de ti que será medicina para otra vida. Pero antes de utilizarte para sostener a otros, quiere sostenerte a ti. Deja de resistir sus brazos. No tienes que demostrarle que puedes solo. No puedes. Y no fuiste creado para hacerlo. Toma su mano. Apriétala cuando el dolor sea fuerte. Llora si necesitas llorar, pero no la sueltes. Puedes no conocer la razón exacta de lo que sucede. Sin embargo, puedes decidir para qué no servirá. No servirá para separarte de Dios. No servirá para destruir tu fe. No servirá para convertirte en una persona amarga. Y también puedes decidir para qué deseas que Dios lo utilice para hacerte más dependiente, más humilde, más compasivo, más firme, más semejante a Cristo. La prueba está hablando. La pregunta es, ¿qué voz escucharás? La voz del enemigo dice, todo terminó. La voz de Dios declara, todavía estoy trabajando. El enemigo dice, estás solo. Cristo responde, yo estoy contigo todos los días. El miedo dice, no resistirás. La gracia afirma, mi poder te sostendrá. No necesitas vencer toda la batalla hoy. Solo necesitas permanecer en las manos de Dios durante este momento. Mañana recibirás nueva misericordia. Y cuando mires hacia atrás, tal vez descubras que aquello que parecía el final fue el lugar donde comenzó una fe más profunda. No abandones ahora.
El fuego todavía no ha terminado su obra, el alfarero todavía sostiene tu vida, y el Dios que comenzó a trabajar en ti no se ha olvidado de su propósito. Ahora debes decidir qué harás con el dolor que ha llegado a tu vida. No puedes escoger todas las circunstancias, no puedes impedir cada pérdida, no puedes controlar las decisiones de otras personas, evitar toda enfermedad, ni asegurar que cada oración será respondida de la manera que imaginas. Pero sí puedes escoger cómo responderás. Puedes permitir que el sufrimiento te aleje de Dios, o puedes permitir que te conduzca a una relación más profunda con Él. Puedes alimentar la amargura, o puedes abrir el corazón para que la gracia comience a sanar aquello que nadie más consigue tocar. Romanos 8:28 no promete que todo será fácil, promete que Dios continúa trabajando incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando tus planes quedaron destruidos y no comprendes hacia dónde conduce el camino. Si amas a Dios, tu vida no está abandonada al azar, tus lágrimas no son invisibles, tus preguntas no molestan al cielo, y tu historia no ha escapado de las manos del Padre. Tal vez hoy estás atravesando una enfermedad. Quizás recibiste un diagnóstico que cambió todos tus planes. Has pedido sanidad, pero todavía no sabes cuál será el resultado. Continúa orando. Busca el tratamiento necesario, cuida tu cuerpo, pero no permitas que el miedo enferme también tu alma. Dile al Señor: Dios mío, deseo vivir, deseo recuperar mi salud. Pero por encima de todo, no permitas que esta prueba me separe de ti. Sana mi corazón del temor, de la rebelión y de la desesperanza. Si me concedes más tiempo, quiero utilizarlo para tu gloria. Y si mi camino termina antes de lo que esperaba, quiero descansar confiando en Cristo. La mayor sanidad no siempre consiste en recibir un cuerpo libre de enfermedad. A veces consiste en recibir un corazón libre de miedo. Quizá tu dolor no está relacionado con la salud. Puede ser una pérdida económica, la falta de empleo, una deuda que crece, la angustia de no saber cómo alimentar a tu familia ni ayudar a quienes dependen de ti. Haz todo lo que esté en tus manos. Trabaja, busca oportunidades, aprende, pide orientación. No permanezcas inmóvil esperando una solución milagrosa mientras ignoras las puertas que Dios coloca delante de ti. Pero después de hacer tu parte, descansa en Él. Tu valor no depende de tu salario. Tu identidad no desaparece porque hayas perdido una posición. Una puerta cerrada no significa que Dios haya terminado contigo. Quizá te está redirigiendo, tal vez está preparándote para una responsabilidad diferente. Puede ser que este periodo te enseñe a depender de Él de una manera que la abundancia jamás te habría enseñado. No sabes todavía, pero puedes confiar. Tal vez tu matrimonio se quebró. Puede que hayas hecho todo lo posible y aún así la relación terminó. O quizá tus propias decisiones contribuyeron a la crisis. No uses la fe para negar tu responsabilidad. Reconoce tus errores, pide perdón, busca ayuda, haz lo que sea correcto. Pero tampoco permitas que el fracaso defina el resto de tu vida. Dios puede restaurar un matrimonio. Y cuando la restauración no ocurre como esperabas, todavía puede restaurar tu corazón, tu dignidad y tu comunión con Él. El Señor sigue teniendo un propósito, quizá diferente del que habías imaginado, pero no menos real. No conviertas una pérdida en una sentencia contra tu futuro. Cristo es especialista en escribir nuevos capítulos. Tal vez el dolor nació por causa de la fidelidad. Perdiste una oportunidad porque decidiste obedecer. Fuiste rechazado por permanecer firme. Tu familia no comprende tu decisión de caminar con Jesús. Si ese es tu caso, no te avergüences.
No regreses al pecado para recuperar la aceptación de quienes te rechazan. Es mejor atravesar una etapa difícil con Cristo que conservar la aprobación del mundo mientras pierdes la paz del alma. Dios vio tu decisión, conoce el precio, y aunque no recibas reconocimiento en esta tierra, ninguna fidelidad será olvidada por el cielo. Pero quizá tú mismo provocaste parte del sufrimiento que ahora estás viviendo. Elegiste mal, ignoraste advertencias, heriste a personas, destruiste oportunidades. Si es así, no culpes a Dios, arrepiéntete. El arrepentimiento no es simplemente sentir tristeza porque las consecuencias llegaron. Es reconocer que caminaste en la dirección equivocada y decidir volver. Cristo puede perdonarte, puede darte fuerzas para cambiar, puede enseñarte a reparar aquello que todavía sea posible. No siempre eliminará todas las consecuencias, pero incluso en medio de ellas su gracia puede comenzar una obra nueva. El mismo Dios que restaura al inocente herido también levanta al pecador arrepentido. No existe una vida demasiado dañada para la cruz. No existe una caída que obligue a Jesús a cerrar los brazos cuando alguien regresa con sinceridad. Quizá hoy necesitas dejar de pedir explicaciones y comenzar a pedir transformación. Has repetido muchas veces: ¿por qué, Señor? Tal vez ha llegado el momento de decir: ¿qué deseas hacer en mí? ¿Qué debo aprender? ¿Qué necesito abandonar? ¿Cómo puedo glorificarte aún dentro de esta situación? Eso no significa que todas tus preguntas desaparezcan. Algunas permanecerán durante mucho tiempo. Quizás solo serán respondidas en la eternidad. Pero puedes vivir sin comprenderlo todo cuando conoces a aquel que sostiene todas las cosas. Un niño no necesita entender cada detalle de una cirugía para tomar la mano de su padre. Necesita confiar en que no será abandonado. Tú tampoco necesitas comprender hoy todo el misterio de tu sufrimiento. Toma la mano de Cristo, apriétala con fuerza, dile que duele. Él no te rechazará por llorar, no te condenará por sentir miedo, no se apartará porque tu fe parezca débil. Su poder se manifiesta precisamente cuando reconoces que no puedes continuar solo. Quizás has intentado mostrar fortaleza delante de todos. Sonríes, cumples tus responsabilidades, dices que todo está bien, pero cuando llega la noche sientes que tu corazón se derrumba. No tienes que esconderte de Dios. Puedes orar así: Señor, estoy cansado. Hay cosas que no entiendo. Temo lo que puede ocurrir. Una parte de mí quiere confiar, pero otra está llena de dudas. No quiero alejarme de ti. Sostén mi fe. Purifica mi corazón. No permitas que esta prueba me convierta en una persona amarga. Utiliza incluso mis lágrimas para hacerme más semejante a Jesús. Esa oración puede ser el comienzo de una victoria. Quizá la circunstancia no cambiará mañana, pero tú comenzarás a cambiar dentro de la circunstancia. El temor perderá parte de su dominio. La paz comenzará a entrar. La palabra de Dios se volverá más preciosa. Aprenderás a vivir un día a la vez. Y poco a poco descubrirás que la presencia de Cristo es más real que aquello que amenaza tu vida. Recuerda al hombre enfermo que comprendió que el cáncer más peligroso estaba en su alma. Su cuerpo continuó debilitándose, pero su corazón fue sanado. Dejó de exigirle explicaciones a Dios, dejó de condicionar su fe a un milagro físico y pudo decir: si Dios me sana, le pertenezco; si me permite descansar, también le pertenezco. Esa libertad es poderosa. El enemigo ya no podía gobernarlo mediante el temor. La muerte continuaba acercándose, pero había perdido su capacidad de destruir su esperanza. Cristo había vencido la tumba y esa victoria también puede ser tuya. La esperanza cristiana no termina cuando termina esta vida. Cuando Jesús regrese, quienes descansaron en Él resucitarán. El cuerpo enfermo será transformado, las heridas desaparecerán,
las despedidas terminarán. No habrá más llanto, injusticia, cáncer, soledad ni muerte. Por eso puedes atravesar la noche sin negar el dolor y al mismo tiempo sin perder la esperanza. La última palabra no pertenece a la enfermedad, no pertenece al accidente, no pertenece a la tumba, pertenece a Jesucristo. Tal vez no sabes para qué Dios permitirá utilizar esta experiencia, pero puedes confiar en que su propósito es mayor que la intención del enemigo. Aquello que quiso destruirte puede hacerte más firme. La herida puede convertirte en alguien capaz de consolar. La pérdida puede enseñarte a valorar lo eterno. La espera puede desarrollar paciencia. El desierto puede prepararte para un servicio mayor, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es bueno y puede redimir incluso lo que nunca debió ocurrir. No rechaces todo el proceso, no huyas de Cristo, no conviertas tus preguntas en una razón para abandonar al único que puede sostenerte. Acércate, permite que te forme. Quizá eres como madera y temes que el fuego te consuma. Entrégate al Señor para que su gracia haga de tu fe oro refinado. Tal vez hoy no ves ninguna salida, pero Dios no necesita que veas el camino completo. Solo te pide que des el siguiente paso tomado de su mano. Hoy ora, mañana vuelve a orar, hoy busca ayuda, mañana continúa caminando, hoy cree con la poca fe que tienes. Y cuando esa fe tiemble, dile a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. No tienes que vencer toda la vida en un solo día. La gracia llegará cada mañana, el pan será dado para cada jornada, la fuerza aparecerá en el momento necesario. Y un día, quizá en esta tierra o quizá cuando estés delante del Señor, comprenderás que Dios nunca dejó de trabajar. Verás las veces que te protegió sin que lo supieras. Entenderás por qué algunas puertas no se abrieron. Descubrirás cómo tu testimonio alcanzó a otras personas. Y reconocerás que el dolor no tuvo permiso para destruir el propósito eterno. Hasta que llegue ese día permanece. No sueltes la mano de Cristo. No midas su amor por la ausencia de problemas. Mídelo por la cruz. Allí demostró cuánto vales para Él, allí entró en tu sufrimiento, allí derrotó al pecado y abrió el camino hacia una vida que la muerte no puede apagar. Si hoy estás herido, ven. Si estás enojado, ven. Si estás confundido, ven. Si perdiste la fe, ven con lo poco que todavía queda. Jesús no está esperando una versión perfecta de ti. Está esperando que dejes de huir. Entrégale tu dolor, entrégale tus preguntas, entrégale tu futuro. Y dile: Señor, no comprendo por qué estoy atravesando esto, pero elijo confiar en ti. No permitas que el sufrimiento me aparte de tu presencia. Haz que esta experiencia produzca crecimiento, fe y esperanza. Que mi historia sea una evidencia de que tu gracia es mayor que cualquier tragedia. Y cuando todo termine, quiero estar contigo. Para quien ama a Dios, el dolor no es el final, la pérdida no es el final, la enfermedad no es el final, ni siquiera la muerte es el final. Dios continúa trabajando. Y cuando Él termine su obra, aquello que el enemigo quiso usar para destruirte, habrá servido para revelar que ninguna fuerza del universo puede separar de Cristo, a quien permanece en sus manos.